Gracias, hermanos. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio. El miércoles pasado tuvimos el privilegio de iniciar una nueva carta, un nuevo tema, que es el tema de la carta de Efesios. Quiero compartir, entonces, para los que de pronto apenas están uniéndose a la transmisión, y también a realizar un poco del resumen de lo que vimos en miércoles pasado. El libro de Efesios, hermanos. Voy a compartirles la pantalla. Vimos, hermanos, el libro, o iniciamos el libro de Efesios, un maravilloso libro que nos habla acerca de lo que tiene que ver con el propósito de Dios para su iglesia. Vimos, hermanos, también dónde está ubicado la ciudad de Efesios, aquí, de Éfeso, a donde fue dirigida la carta que escribió el apóstol Pablo aproximadamente entre el 61 y 62, cuando Pablo estuvo en la ciudad de Roma. Esta es una de las 4 cartas de la prisión, como son llamadas, y que nosotros, hermanos, conocemos que fueron escritas por el apóstol Pablo desde la ciudad de Roma. Esta es la ciudad de Éfeso. Hablábamos de que la ciudad de Éfeso es una ciudad muy comercial, un puerto también, y hablábamos de que esa ciudad era el centro de adoración de una diosa llamada Diana o Artemisa, en la cual, era una maravilla en el mundo, donde iban por todas partes del mundo visitando y participando de todo lo que tenía que ver con el culto hacia esta diosa griega, que muchos adoraban y veneraban. Bueno, Pablo llegó allí, a la ciudad de Éfeso, a predicar el evangelio, ¿no? Primeramente halló a 12 hombres que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, y los bautizó realmente como debía ser, como era debido, y luego empezó a predicar durante 3 meses, dice la Biblia, en Hechos capítulo 19, en la sinagoga. Pero hubo un alboroto y, Pablo se apartó y estuvo enseñando en una escuela de un hombre, de un judío llamado Tirano. Allí, por espacio de 2 años, estuvo enseñando en la ciudad de Éfeso. Aquí vemos el teatro de Éfeso, que fue un teatro que abarcaba más o menos unas 25,000 personas, y donde reunieron las personas, porque hubo un alboroto, porque un hombre llamado Demetrio fue el que empezó a realizar una manifestación en contra de lo que Pablo estaba haciendo en esta ciudad, enseñando la palabra de Dios, y cómo la ganancia, porque este hombre Demetrio era un hombre que realizaba templecillos de la diosa Diana, y luego de eso alborotó la ciudad, hubo alboroto en la ciudad, y luego, pues ya todos conocemos la historia. Luego Pablo pues se despidió y se fue a otra ciudad, a otro lugar. Pero importante, hermanos, saber que esta ciudad de Éfeso, la congregación fue establecida en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo partió de Antioquía por toda la región de Galacia hacia la ciudad de Éfeso, a donde estuvo aproximadamente 3 años, según el relato que nos habla el libro de Hechos, capítulo 20. Fue aproximadamente entre el 55 y el 58 después de Cristo, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya sabemos que el autor es nuestro hermano Pablo, el apóstol, y los receptores son la iglesia de Éfeso. ¿Por qué fue escrita la carta? Bueno, había llegado información allá acerca de una posible división que había entre los judíos y los gentiles, porque mayormente, como lo vamos a notar a través de esta carta, a través de lo que escribimos, de que la carta de Éfeso en su gran mayoría
la iglesia estaba constituida por gentiles. Bueno, recordemos que Pablo fue un apóstol a los gentiles, ¿sí? Y el apóstol Pablo va a dirigirse mucho a la parte, a este grupo. Pero judíos y gentiles parecía que no podían vivir juntos, no podían compartir por sus diferencias que habían culturales, de dietas, de estilos, de costumbres, de cultura, y tal parece que querían separarse, querían dividirse, sin necesidad de, bueno, una división bastante diplomática, por decirlo así. Pero Pablo dijo, no, hay un solo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, que la iglesia debemos entender es el propósito de Dios, es el eterno propósito de Dios, de manera que no podemos minimizar la parte de lo que es la iglesia. Si usted y yo le dábamos un tema a la carta, que era ese, ¿no? La unidad de la iglesia en el vínculo de la paz o el propósito eterno de Dios en Cristo. Veíamos también algunas características importantes de la carta, que es una de las cartas más sublimes del apóstol Pablo, ¿sí? Es la única que nos muestra el gran propósito de Dios. Un predicador, comentarista, llamado Barclay, decía de que esta es la reina de las cartas, porque es la única que nos muestra el gran propósito de Dios a través o cumplido a través de su iglesia, ¿sí? Ahora, la carta también posee un gran paralelo con la carta de Colosenses, sobre todo en los aspectos prácticos. Como lo veremos más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a ver aspectos prácticos de la vida, de la conducta, de lo que es el Hijo de Dios, de cómo es que el cristiano debe vivir ahora que está ahora en Cristo y que vive dentro del reino de Cristo. Pero eso lo veremos más adelante. Y también nos muestra la terrible situación en la que nosotros nos encontrábamos antes de llegar a Cristo, ¿sí? Cómo Dios desea de que haya una unidad en todos los sentidos, en el sentido de la unidad en la fe, el bautismo, la unidad como cristianos, la unidad en la doctrina, la unidad a una sola esperanza, a un solo Dios que tenemos, ¿sí? Entonces, muy importante esto que acabamos de ver, hermanos, y que nos muestra entonces lo que tiene que ver con la carta a los Efesios. Bueno, hermanos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la carta de Efesios? ¿Sí? Porque nos expone el eterno propósito de Dios, que tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, es una carta donde nosotros vamos a ver, hermanos, que Dios cumple sus propósitos y que la iglesia, hermanos, es la nueva humanidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esta carta? Estudiarla, como todas las cartas, ¿no? No vamos a quitarle el mérito a las demás cartas, ¿no? Pero la carta de Efesios tiene una particularidad y es que nos da una identidad de lo que es la iglesia del Señor, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos o estamos en una crisis de identidad impresionante en cuanto a la iglesia del Señor, pues debido a la división religiosa, las personas no han alcanzado a comprender lo que es la naturaleza y el propósito de la iglesia, ¿sí? Muchos también, lamentablemente, han perdido el interés, ¿sí?, por lo que es la iglesia del Señor, ¿sí? Y la iglesia es un factor determinante en la relación con Dios. Las personas no pueden decir, bueno, yo hago parte de Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero no, la iglesia como que no es tan importante. Y muchos dicen, no, como que no, la iglesia no. Sí, creo en Dios y amo a Dios. Muchas personas inclusive dicen, y yo amo a Dios y deseo seguir a Dios, pero no quieren nada o no quieren no quieren nada con la iglesia, no desean tener ningún tipo de relación con lo que es la iglesia del Señor. Pues bien, en la carta de Efesios vamos a ver que eso no es posible. No es posible, hermanos, que tengamos simplemente una visión en cuanto a lo que es la iglesia muy superficial, ¿sí?
¿sí? Y tal vez muchos hoy en día piensan que son libres de pensar como quieren y que no necesitan de la iglesia para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Otro punto importante que debemos tener en cuenta por qué es importante estudiar la carta de Efesios es que la iglesia hoy en día se ha secularizado mucho. Cuando hablo de secularizado, me refiero al hecho de que la iglesia hoy en día se ha amoldado a las costumbres, al estilo de vida del mundo, ¿sí? Hoy en día escuchamos de congregaciones que llevan su propia forma conforme al estilo de vida de cada uno, ¿no? Escuchamos congregaciones donde es libre la inmoralidad, no hay problema con la inmoralidad, no hay problema con las bebidas alcohólicas, no tiene ningún problema el rechazar la fornicación o el adulterio, el casarse varias veces. Y ese es un problema también en cuanto a la parte de la identidad de la iglesia. Hermanos, necesitamos estudiar este libro porque Satanás sigue atacando la iglesia y Jesús lo dijo, ¿sí? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero no dijo que no iba a haber guerra. Hay guerra, hermanos, hay persecución hoy en día también en cuanto a la iglesia y en cuanto a los principios que la Biblia habla, de los cuales nosotros, como miembros de la iglesia, debemos conducirnos y dejarnos guiar para no caer, hermanos, en la secularización, donde cada congregación lleva su propia forma de vida, su propio estilo de vida, y si bien es cierto, no es el caso de todas las iglesias, y espero que en la iglesia de Cristo, donde pertenecemos, no sea ese caso, y espero que no, y Dios espera también así que no sea ese el caso, pero sin embargo, enfrentamos una amenaza, esa amenaza de que la iglesia sigue siendo amenazada por las diferentes corrientes de este mundo, ¿sí? Tratando de hacer perder eso que Dios tiene en mente, ¿sí? Eso que Dios tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo, que es su iglesia, la nueva humanidad, o como lo dice Pablo también en otros pasajes, la nueva creación, ¿sí? Y por eso es importante, hermanos, que veamos cómo es que Dios quiere mostrarnos, hermanos, a través de esta carta, lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Así que, hermanos, sigamos aprendiendo de lo que tiene que ver con esta maravillosa carta, que es la carta de Efesios. Bien, vamos a ver, hermanos, ahora entonces lo que tiene que ver con la carta como tal, ¿sí? Vamos a ver, a analizar y abra su Biblia, hermano, hermana, en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Ahí vamos a empezar entonces a ver, vamos a tratar de ir versículo por versículo para que podamos procurar por lo menos exprimir, como se exprime una naranja, para sacarle el mayor jugo a cada versículo, sin olvidar el contexto inicial del propósito que tuvo el autor, primeramente el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo acerca de esta carta, ¿no? El capítulo 1, versículo 1, vamos a ver entonces el inicio de la carta. El inicio de la carta, ¿cómo lo vemos? Entonces es identificando al autor, ¿no? Identificando al autor. Y vamos entonces a identificar el autor, el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bien,
Vamos a empezar a analizar cada una de esas palabras que aparece allí. Primeramente la palabra Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. El nombre Pablo es un nombre que significa pequeño o chico, ¿sí? Ahora, ¿por qué Pablo tenía dos nombres, no? El nombre hebreo su nombre hebreo era el nombre Saulo, pero Pablo era un ciudadano también romano y él empezó a usar este nombre y todo el mundo empezó a nombrarlo por su nombre romano, que era Pablo, posiblemente por el mismo hecho de que Dios lo había escogido a él para apóstol de los gentiles, ¿sí? Y por eso posiblemente lo empezaron a llamar Pablo en vez de Saulo. Pablo, digamos que dejó todo lo que tenía que ver con su religión judía y aceptó ahora el cristianismo, y hasta su nombre entonces cambió, ¿no? Era una costumbre en aquella época que tenían muchas personas nombres de acuerdo también o cómo se identificaban su personalidad. Y posiblemente Pablo permitió de que fuera nombrado así porque fue apóstol para los gentiles. En Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a ver, hermanos, en Gálatas capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Dice el pasaje: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo fue un judío de la tribu de Benjamín, fariseo, dice la Biblia, en el libro de Filipenses. Sus padres eran hebreos, era también ciudadano romano, ¿sí? Y recibió instrucción del mejor maestro secular de la época, ¿sí? Un hombre llamado Gamaliel. Provenía de una familia importante, porque Pablo, al estudiar con este hombre llamado Gamaliel, pues eso nos indica de que provenía de una familia importante, ¿no? Sí. Ahora, Pablo, antes de ser un cristiano, perseguía a los cristianos, ¿sí? Y el Señor se le apareció camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Pablo dice en un pasaje en 2 de Corintios de que fue llamado apóstol abortivo, ¿no? Porque fue después de los 12, ¿sí? Y Pablo escribió 13 cartas de las 27 cartas que tenemos del Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 cartas, esto equivale al 48% del Nuevo Testamento, es decir, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, ¿por qué este rápido y breve resumen de la vida de Pablo, ¿no? Luego de que Pablo estableció muchas congregaciones, y dice también la Biblia que él recibió una revelación especial de la cual no era posible que nadie expresara. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5, nos habla acerca de esta revelación especial que tuvo el apóstol Pablo, que subió hasta el tercer cielo. Él estableció varias congregaciones en Galacia, en las regiones de Asia, en Macedonia y en Acaya. Visitó también varias congregaciones y estableció el orden para esas congregaciones. Fue perseguido y sufrió mucho por la fe cristiana, por ser cristiano, y finalmente murió, según algunos dicen, los historiadores, decapitado, y fue muerto bajo el imperio del emperador, valga la redundancia, Nerón. Nerón fue el que mató al apóstol Pablo. Como les decía, porque este breve
y rápido resumen de la vida de Pablo, ¿no? Por lo que voy a decir a continuación. Él habla allí de que es apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, allí en el capítulo 1, versículo 1, es la palabra para que significa enviado, ¿sí? Uno que es enviado. Bueno, Pablo fue enviado a predicar. Jesús le había dicho a Pablo de que él le iba a mostrar cuánto necesario le era padecer por causa del nombre de Jesús, ya que él había sido un perseguidor de la fe cristiana. Ahora Jesús le dijo que le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer, ¿sí? Y el apóstol Pablo fue enviado a predicar. Bueno, predicó primeramente a los judíos, pero los judíos no lo aceptaron, muchos de ellos, y se fue a los gentiles. Ahora, dice apóstol de Jesucristo. Todo aquel que leyera la carta, incluyendo los de Éfeso y todos los que leyeron la carta, debían comprender de que no estaban hablando con cualquier persona, sino que estaba hablando con un apóstol, ¿sí? Es decir, con alguien que tenía la autoridad de parte de Jesús, de parte de Dios. Era un apóstol. Como vemos en varias cartas, Pablo, exceptuando la carta de Filipenses, que ya estudiamos, la última que estudiamos, en donde Pablo no hace mención en su inicio de las cartas, diciendo que es apóstol, porque Pablo necesita asentar de que quien está hablando es uno que tiene la autoridad de parte de Dios, que ha sido enviado de parte de Dios y que por lo tanto es necesario que se obedezca la instrucción, como lo hacían los hermanos del primer siglo, que ellos obedecían las instrucciones de los apóstoles. Así que los hermanos de Éfeso, como nosotros también, debemos entender de que quien habla aquí es el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y obviamente quien nos va a hablar a través de toda esta escritura de la carta es Dios mismo, es la voluntad de Dios que está expresada a través de esta escritura importantísima, ¿sí? Ahora, lo que él iba a enseñar no eran opiniones, lo que él iba a enseñar no eran conceptos o ideas que el apóstol se le haya ocurrido, no, provenía del Señor mismo, porque el Señor mismo lo había escogido a él como apóstol para que fuera enviado, ¿sí? Ahora, el mensaje del apóstol Pablo no se originó en él mismo, sino que fue dado por Jesucristo. Por eso dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no fue que se le ocurrió un día ser apóstol, ¿sí? No fue que él se lanzó y dice, bueno, yo quiero ser apóstol, me voy a lanzar a la candidatura para ser apóstol. No, fue algo que el Señor mismo escogió para ser apóstol de Jesucristo. Hermanos, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, escuche bien, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo aquí en esta carta de Gálatas dice, yo no soy apóstol por los hombres, ¿sí? Ni por el hombre, sino que soy apóstol de Jesucristo y por Jesucristo. Ahora el capítulo 1, versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo
fue hecho apóstol no por la voluntad de él. No es que se le haya ocurrido a él, un día se levantó, bueno, yo ya no quiero ser judío, sino que me voy a lanzar de apóstol. No. Esa es una lección muy importante, hermanos, como lo veremos también en el capítulo 4, cuando lleguemos a ese punto, muy importante para todos aquellos que deseamos servir para el Señor, que deseamos ministrar para el Señor. Es que el Señor es el que constituye, el Señor es el que levanta servidores, el Señor es el que escoge siervos, del Señor son los dones y el Señor es el ministerio. Como lo veremos en el capítulo 4, versículo 11, él mismo, dice ese pasaje, constituyó. ¿Sí? La palabra ahí constituyó es él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No es de nosotros. No es porque nosotros simplemente querramos. Claro que debemos tener el anhelo, pero es aún el anhelo, ¿sí? Porque lo dice también 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela, pero aún el anhelo, hermanos, debemos entender que proviene de Dios. Dios pone el anhelo, porque ya lo estudiamos en Filipenses, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No proviene, hermanos, de nosotros, proviene del Señor. Y el apóstol Pablo aquí nos está dando una lección muy importante de humildad. Yo no soy apóstol, dice Pablo, por mi propia voluntad. Yo soy apóstol de Jesucristo. Jesucristo fue el que me envió. Jesucristo fue el que me estableció. ¿Sí? Porque, hermanos, mal haríamos. Y por eso el libro de Santiago nos enseña, no os hagáis maestros. Que muchos estaban haciendo maestros y no el Señor los estaba haciendo. Hermanos, es muy importante a la hora de prestar un servicio al Señor. Bien, pasando entonces a la siguiente frase del capítulo 1, versículo 1, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, notemos primero, hermanos, lo que Pablo habla acerca de sus receptores. Va a hablar de que ellos eran santos. ¿Sí? Este tema ya ha sido ultra repetido, no solamente por mí, sino por nuestro hermano Albert y por los demás hermanos que han tenido la oportunidad también de dar enseñanza en cualquier servicio, de que la palabra santo aquí no se refiere a una clase especial de cristianos que están por encima de los demás. A veces pensamos que los santos son esas personas que están por encima de otros cristianos, o simplemente unas figuras a las que hay que venerar, como la gente religiosa y dentro de la religión tradicional tiene, que los santos son aquellas personas a las cuales hay que venerar. No, ni lo uno ni lo otro. Santos, hermanos, se refiere, y la Biblia habla de todos aquellos que han sido rescatados y redimidos por la obediencia al Evangelio, que el Señor ha rescatado y que ha trasladado a su reino. Es decir, todos los cristianos, todos aquellos que han sido bautizados en Cristo y que están en el reino de los cielos, que pertenecen a la iglesia, dice la Biblia que son santos. Son santos. ¿Sí? El pueblo de Dios es un pueblo santo. Así como Israel fue en su momento un pueblo que había sido constituido como el pueblo santo, porque la palabra santo, en el sentido del significado, significa apartado. Bueno, todos aquellos que hemos sido apartados para Dios, se nos llaman los santos. ¿Sí? El cristiano, hermanos, ha sido santificado porque el Señor lo limpió y lo apartó para su servicio. Y es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que ahora nosotros somos santos porque hemos sido apartados para el Señor, porque el Señor nos ha limpiado a nosotros y nos ha apartado para que le sirvamos y para que dentro de su reino estemos agradándole en todo. En el libro de Hebreos,
capítulo 10, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, escuche bien, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, aquí el autor de Hebreos está diciendo algo en cuanto a los que pecan deliberadamente, ¿no? Los que pecan ya y no les hace nada el seguir pecando. Y el autor o el Espíritu Santo nos está diciendo allí que nosotros hemos sido santificados, ¿sí? Por la sangre del pacto. Hemos sido santificados. Y en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, nos dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire que la frase ya habéis sido lavados está en un tiempo pasado, perfecto, ¿no? Ya habéis. La frase no dice seréis, no, como si fuera un futuro, ¿no? Ya habéis. Ya habéis. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, los santos hermanos son todos los hijos de Dios que han sido rescatados y han sido limpiados por la sangre de Jesucristo y ahora están en el reino de los cielos. Y nosotros, la Biblia dice que somos santos. Que todavía no somos perfectos, pero la Biblia habla de que Dios ahora ve en nosotros, hermanos, ve en nosotros a Jesús, su sangre que nos ha limpiado, que nos ha justificado, que nos ha santificado. Por eso es importante, hermanos, que la Biblia habla sin tratar de contradecir, pero que la Biblia sí habla de que también al mismo tiempo, según leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, que somos santos, pero que también hemos sido llamados a ser santos, ¿sí? Por el hecho de que estamos en un proceso de santificación por el poder del Espíritu Santo que está actuando en nosotros y que por ende, hermanos, necesitamos cada día disponernos para que ese proceso de santificación se haga cada día una realidad en nuestras vidas. Amén. Ahora también dice a los santos y fieles. Y fieles. La palabra fieles es la palabra griega pistos, de donde proviene también la palabra fe. Pistos. Es una palabra, hermanos, que denota a aquellos que han depositado su confianza en el Señor. ¿Sí? Y constantemente, hermanos, a lo largo de la palabra de Dios, se nos exhorta a la fidelidad. A lo largo de las Escrituras vemos eso. La importancia de la fidelidad. Estos hermanos de Éfeso, a quienes Pablo se está dirigiendo, no solamente habían sido santificados, no solamente eran santos, sino que también eran fieles. Fieles porque ellos confiaban y habían confiado en el sacrificio de Jesucristo y se mantenían en esa verdad. Porque fidelidad no es solamente aceptar que Dios envió a Jesús a morir por mis pecados y conocer en mi mente eso, sino que fidelidad va mucho más allá de aceptar el sacrificio de Jesucristo mentalmente o intelectualmente, sino de
a hacer la voluntad de Dios, como está en su palabra. Santos y fieles. Necesitamos, hermanos, cada día crecer en fidelidad. ¿Sí? Alguien fiel es alguien que no defrauda la confianza depositada en él. Por eso a muchos de los que tienen mascotas dicen que esa mascota es fiel, ¿no? ¿Sí? Fiel. Porque obedece siempre a su amo. Pero no solamente en la parte de nuestras mascotas o los que tienen mascotas. Bueno, yo no tengo, pero cuando se dice que alguien es fiel en su trabajo, porque se le ha depositado una confianza y no defrauda esa confianza. Alguien fiel. Bueno, para Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estos hermanos eran fieles. Fieles. Habían sido no solamente rescatados y santificados, sino que permanecían fieles, hermanos. Por eso, hermanos, no creamos que lo importante en la vida cristiana es solo asistir a los servicios, a los estudios, a las reuniones matutinas. Debemos mostrar fidelidad para con el Señor, no defraudando al Señor, sino honrándolo con nuestra conducta y nuestro comportamiento, para que nuestros sentidos, dice 2 de Corintios, y quiero que leamos ese pasaje, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, que nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo por los deseos de este mundo. Que permanezcamos fieles al Señor, como Pablo se refirió a estos hermanos nuestros, que nosotros también, porque esta carta está dirigida también para usted y para mí. ¿Sí? Si tomamos que cada uno de los que nos están viendo toma esa carta para usted, para cada uno, a los santos y fieles, allá, a la hermana Clevis, a la hermana Madelena, a la hermana Nubia, a todos y cada uno de nuestros hermanos, a todos, fieles, hermanos. Hay que mantener fidelidad para no dejarnos extraviar por las cosas de este mundo. Ahora, también el pasaje dice, santos y fieles en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermanos, solo se puede llegar santo, a ser santo y permanecer fiel cuando estamos en Cristo. Esta frase, hermano, nos está indicando que aquellos que están dentro de Cristo, es decir, que están unidos a Él, es que pueden ser santos y es que pueden permanecer fieles. Ahora lo cantábamos en el libro de Sin nada somos. No podemos, hermanos, ser fieles. No podemos ser santos si estamos fuera de Cristo. Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, ¿no? Todos lo sabemos. Que separados de mí, nada podéis hacer. Jesús lo habló y hizo la metáfora en cuanto a la vid de los pámpanos, hablando de que nosotros somos los pámpanos y el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Y el Señor es la vid. Y nosotros, hermanos, si no estamos arraigados, si no estamos en Cristo, no podremos, hermanos, ser santos o ser fieles. Así como la vid está unida a los pámpanos, Jesús está unido a nosotros y nosotros unidos a Él. Y por eso es que podemos llegar a ser santos y fieles. De manera que las personas que nos están viendo, que no son cristianas, que tal vez todavía no han obedecido el Evangelio, bueno, si no llegan a ser
o a estar en Cristo no podrán ser santos, no podrán ser fieles y por lo tanto no son llamados santos, como es llamado el pueblo de Dios. Los hermanos en Éfeso estaban en Cristo. Usted y yo estamos en Cristo y solo al estar en Él podemos gozar de las múltiples bendiciones que Él nos da. Solamente estando en Cristo. Porque aquel que está fuera de Cristo no puede, hermano, no puede gozar de esas bendiciones. No podrá, nunca, como lo veremos más adelante. Y esto, como dicen por ahí en una frase muy coloquial, esto se puso bueno, hermanos, porque cuando veamos la parte de las bendiciones, usted, hermanos, ojalá Dios nos ayude a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que veamos lo que nosotros tenemos en Cristo. Porque muchas veces no sabemos o no alcanzamos a vislumbrar lo que nosotros tenemos en Cristo, los que estamos en Cristo. Y por eso es que introducía esta carta hablando acerca de la identidad de la iglesia, de aquellos que hacemos parte del reino. Porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos de dónde estamos, en qué lugar estamos nosotros. Y si nos olvidamos en qué lugar estamos, hermanos, nos olvidamos de quiénes somos. Le ha pasado que hay personas que se olvidan de quiénes son, pierden su memoria, no saben quiénes son y por lo tanto no tienen rumbo en sus vidas. Pero aquel cristiano que no sabe dónde está, muy posiblemente no sepa qué es lo que tiene y qué tiene en Cristo. Pero hermanos, vamos a ir cada día aprendiendo y veremos maravillosas verdades de esta maravillosa carta. Pero pasemos al versículo 2. Miren, hermanos, cómo vamos extrayendo, tratando de extraer sumo de esta carta. Gracia y paz, dice allí, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Ahora, este es un saludo muy particular y muy acostumbrado del apóstol Pablo. Pablo, en la mayoría de sus cartas, saluda hablando y deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo permitió de que en casi todo, en la mayoría de los saludos del apóstol Pablo, siempre se dirigiera con esto, hablando de la gracia y de la paz. ¿Por qué, hermanos? Muy importante eso. Era un saludo característico del apóstol Pablo. Y esto es algo que no nos debe aburrir, hermanos, esto que voy a decir a continuación, porque es algo que debemos recordar una y otra vez. Porque el cristiano, hermanos, siempre dependerá y depende de la gracia de Dios. Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces y está más que repetido, pero como también diría el apóstol Pablo, a mí no me es molestia volverles a decir las mismas cosas y para nosotros es útil decirlas. No es molesto decir que siempre debemos recordar que nosotros dependemos de la gracia de Dios, hermano. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos mediante la fe, pero la salvación es por gracia. La gracia de Dios no puede ser limitada a nuestros logros. Nosotros nunca, hermanos, haremos algo para merecer la salvación. En Efesios, allí mismo en Efesios capítulo 2, cuando lleguemos a ese pasaje, profundizaremos más acerca de él. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8, se nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. La gracia es don de Dios. La fe, hermanos, eso es un don de Dios. Es un regalo. Porque la palabra gracia significa regalo inmerecido. En Gálatas, vamos a recordar un poco de eso. En Gálatas capítulo 2,
versículo 21, nos dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 2. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, no hagamos nula la gracia de Dios, creyendo que nos salvaremos por lo que hacemos. No, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, no desecho. Pero algunos lamentablemente quieren desechar la gracia de Dios y poner sus obras, y poner su vida, y poner todo lo que hacen como un medio para ser salvos, como un medio para poder entrar al reino de los cielos, ese reino eterno. Y nunca podrá ser así, porque si creemos que algo nosotros vamos a hacer para merecer la salvación o para entrar al cielo, entonces aquí el apóstol Pablo entonces dice, entonces por demás murió Cristo. Es decir, de nada sirvió la muerte de Cristo. Si nosotros podemos ser salvos por nuestros propios medios, por nuestras propias formas, pues, ¿qué objetivo, qué sentido tenía la muerte de Cristo en la cruz? Nosotros, hermanos, nunca haremos. Si uno, hermanos, ha de ser salvo, será únicamente por la gracia. No se puede salvar uno por guardar en parte la ley y en parte la gracia. No es que yo hago algo y eso en parte me sirve para la salvación y la otra parte es la gracia de Dios para poder también ser salvo. No. Si uno ha de ser salvo, será única y exclusivamente por la gracia de Dios. Ahora bien, el mismo apóstol Pablo se adelantó a una pregunta que tal vez usted y yo podríamos hacernos, como lo haríamos, ¿no? Bueno, pues entonces si somos salvos por gracia, pues hagamos lo que queramos, porque al fin y al cabo somos salvos por gracia. No, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nuevamente se adelanta a esa pregunta escribiendo lo siguiente, que usted posiblemente también puede hacérsela, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No es que simplemente por el hecho de que somos salvos por la gracia de Dios, entonces ahora vamos a hacer lo que queramos. No. Y el apóstol Pablo dice, entonces perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. No es que vamos a hacer lo que nos plazca ahora, no. Vamos a honrar a Dios, vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas y con las obras, porque las obras no son para la salvación. Lo veremos cuando veamos el capítulo 2, sino son a causa de que somos salvos. Son una causa de que nosotros hemos sido salvados, porque el amor de Dios, al morar en nuestros corazones, hace que respondamos a ese amor a través de las obras que Dios mismo inclusive ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. En Gálatas, para terminar, hermanos, capítulo 5, versículo 4, y si usted quiere conocer este gran tema acerca de la justificación por la gracia de Dios y no por las obras de la ley, bueno, el libro de Gálatas es un gran libro para comprender este asunto importante. La justificación por la gracia de Dios sin las obras de la ley. Capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligastes, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, cualquier esfuerzo de ser justificados por medios legales equivale a caer de la gracia.
cualquier esfuerzo que nosotros hagamos por ser justificados por nuestros propios medios equivale a caer de la gracia, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y luego termina el apóstol Pablo este versículo 2 diciendo: paz a vosotros, hermanos. Era un saludo también muy importante para la vida de la iglesia, y es que la iglesia debe gozar de paz. Paz en las relaciones, primeramente con Dios, y paz en la relación como hermanos. Dios desea, Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Claro que Él no la da como el mundo, Él no la da como el mundo la da, como el mundo lo ofrece. La paz de Él es una paz, como dice también el libro de Filipenses, también de Tesalonicenses, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y por eso Dios nos enseña que esa paz proviene solamente de Dios, de los que estamos en Cristo. Así que, amigos, si usted desea esa verdadera paz, pues tiene que estar en Cristo. Si verdaderamente quiere gozar de la gracia de Dios, pues debe obedecer el Evangelio, ¿sí? Aceptar esa gracia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obediencia al Evangelio. Y termina diciendo: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, el lenguaje que también utilizó Pablo, muy importante para con los hermanos de la iglesia de Cristo y para con casi todas las cartas, y es que llama a Dios Padre. En el Antiguo Testamento era algo muy celoso llamar a Dios Padre, ¿no? Y pronunciar inclusive el nombre de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos una confianza porque estamos delante de Dios, que es nuestro Padre. Nuestro Padre, tenemos una confianza. Y dice: y del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estos dos primeros versículos nos dejan unas grandes enseñanzas, hermanos, para todos nosotros. Y es muy importante que los tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta, hermanos, que Pablo fue constituido como apóstol, ¿sí? Por la voluntad de Dios, no por ningún hombre. Y que nosotros también debemos entender de que cualquier ministro, cualquier ministerio es constituido por Dios. Que nosotros hemos sido llamados santos, que nosotros se nos llama fieles porque depositamos nuestra confianza en el Señor y debemos depositarla simplemente. Que debemos, hermanos, mantenernos fieles al Señor y que dependeremos siempre de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podemos tener la confianza en Jesús.